Bueno, ¿qué tal? Hoy tenemos una invitada de lujo aquí en nuestro canal de Un Community Manager. Ella es María Lázaro. Seguro que todos la conocéis porque la habéis visto en redes sociales promoviendo su libro Redes Sociales y Menores, que aquí lo tengo, os lo recomiendo a todos que lo leáis. Y también es la autora de uno de los blogs que yo creo que más años lleva también en activo, que es Hablando en Corto. ¿Cuándo empezaste, María, con Hablando en Corto? Ahora por lo menos 10 años o más. Sí, sí, empecé en 2010. ¿2010 o 2009? Ahora ya no recuerdo bien, pero sí, llevamos ya casi lleva 12 añitos el blog, que fue algo que empecé un poco pues para compartir lo que yo iba probando, viendo, aprendiendo, ¿no? También un poco incluso como blog de notas míos, de decir, Sí, oye, esto que he estado viendo lo voy a poner aquí. sí, sí, Y a somos más o partir de menos ahí de fue. la quinta. Yo también empecé por aquella época y con el mismo objetivo de notas para ir que a ver qué hacemos. Bueno, María, aparte de haber escrito este libro, es la responsable de, bueno, la directora de desarrollo corporativo de Real Instituto Elcano y anteriormente Ujú. trabajó también como responsable de marketing en ICES España. Y nada, pues lo que queremos hoy es simplemente pues que hablemos de esto precisamente, de los peligros que tienen las redes sociales y en concreto, ¿son peligrosas las redes sociales para los niños y adolescentes, pero también lo son para los adultos? ¿Cómo ves este tema? Bueno, a mí, déjame, Carlos, que te aclare un concepto y es que, porque estamos hablando de peligros y yo siempre digo que hay peligros y hay oportunidades. Más que peligros hay riesgos, ¿de Vale. acuerdo? Y hay también oportunidades y lo que hay que hacer es saber reconocerlas y saber cómo gestionarlas, ¿de acuerdo? Entonces, riesgos en redes sociales hay para los niños y hay también para los adultos, porque muchas veces o en determinadas ocasiones nosotros mismos no somos conscientes de cómo nos estamos exponiendo a nosotros mismos, de cómo estamos dando datos nuestros a través de las redes sociales o de los medios online que otras personas pueden aprovechar, aunque nosotros seamos conscientes de que existe desinformación, no somos conscientes de que a veces las cosas que leemos en redes sociales son falsas, y lo hemos visto con el caso de la pandemia Sí. y de las vacunas, o nos puede ocurrir justo al contrario, que como no nos creemos nada, ya no sabemos identificar la información que es cierta, que ya no sé qué es peor, si creer que, si no identificar lo falso o no reconocer lo cierto, ¿no? Entonces, riesgos hay tanto para unos como para otros. Sí es cierto que los menores, las personas de menor edad, tienen un menor bagaje, por así decirlo, pues cultural, unas menores habilidades, aunque nosotros nos pensemos que tienen habilidades digitales, tienen menores habilidades digitales y nosotros tenemos que acompañarles en ese camino. Pero para eso primero nosotros tenemos que saber qué es lo que hay en las redes sociales, ¿vale? Para poderles acompañar y enseñarles a ellos. ¿Y existe un perfil claro de quién puede ser la cibervíctima o esto puede afectarnos a cualquier menor, a cualquier adolescente o a cualquier adulto? No hay un perfil claro. Bueno, si miramos estadísticas podemos ver quizás por sexo, por edad, pero en realidad yo los datos que he manejado no me llevan a ver un retrato robot de una cibervíctima. Lo que sí podemos ver es pautas de comportamiento que nos ayuden a identificar cuando alguien está siendo víctima de una situación de acoso o de bullying o de extorsión o de grooming, que es cuando un adulto se hace pasar por un menor para ganarse la confianza. Eso sí es lo que podemos tener claro, pero no podemos hacer un retrato robot, no podemos decir menores de familias desestructuradas o de una determinada edad. De hecho, hay problemas como la pornovenganza o el sexting. Bueno, no, el sexting no es un delito, pero lo que deriva Sí, sí. cuando has estado practicando el sexting y aquello ya se viraliza y se sale de tu control, que, que afecta más a adolescentes, porque tienen más confianza en sí mismos. Podríamos pensar que situaciones en las que de grooming en las que un adulto se hace pasar por un menor para ganarse la confianza del menor y a partir de ahí empezar a extorsionarle y acosarle,
se da más pues no sé, en menores de 12, 13, 14, pero de nuevo también cuando entran en la adolescencia tienen una mayor sensación de confianza en sí mismos y es justo ahí, entre los 15, 16, 17 años, cuando comienzan a aumentar los casos y hay una mayor incidencia. O sea que no podemos decir edades, perfiles, prototipos, ¿no? de víctimas. Y has mencionado algunos tipos de delitos, pero ¿cuáles son los más habituales que nos encontramos? Bueno, pues entre los delitos más habituales están, por un lado, el de acoso y el de ciberbullying, que es el acoso online. Y aquí me gustaría señalar que si bien es cierto que el ciberbullying ha crecido en los últimos años, lo que realmente está creciendo es el acoso en todas sus formas, el acoso escolar y principalmente el presencial. Quiero decir, no es que porque utilicen las redes sociales o los móviles haya más casos de acoso, sino que como se están generando más casos de acoso, están utilizando las herramientas que tienen a su mano y utilizan los medios online. Pero el auténtico acoso es el presencial, ¿de acuerdo? No el online. Y aquí tenemos que ser conscientes de que efectivamente esto es un delito y que podemos denunciarlo y que se nos puede proteger. Es obvio que en los colegios tiene que haber protocolos, que las familias tenemos que estar pendientes, que el acosador tiene que saber que eso es un delito, que el acosado tiene que saber que se le puede defender y que puede pedir ayuda y que los testigos, que son, siempre hablamos del triángulo del ciberbullying, ¿no? Y que los testigos que están viendo esa situación de acoso y que muchas veces se callan, pues por miedo, por no ser yo el siguiente, tienen que denunciarlo y que alzar la voz, ¿no? Y avisar a alguien de confianza, oye, se está generando esta situación. Otra bastante habitual es el grooming, lo que decíamos, ¿no? El adulto que se hace pasar por un menor para ganarse, o por una persona de menor edad para ganarse la confianza del chico o de la chica, y a partir de ahí, una vez se ha ganado la confianza, empezar a pedirle cosas, ¿no? Y llega un momento en el que cuando el menor descubre que quien está al otro lado no es quien pensaba que era, esa otra persona le tiene ya tan cogido que el mero hecho de él pedir ayuda y decirle a sus padres, me está ocurriendo esto, significa para él una exposición personal tan fuerte que se encuentra en un círculo del que no sabe cómo salir, ¿no? Y eso también es un delito. O sea, la persona que hace grooming está cometiendo un delito. Otro caso es el derivado de situaciones de sexting, pero no el sexting en sí, o sea, no es un delito que tú voluntariamente decidas compartir una imagen de contenido erótico con una persona que te ha dicho que quiere recibirla. Lo que es un delito es cuando esa imagen se redistribuye sin el permiso de la persona y sin conocimiento además de la persona, que es algo que ahora mismo es muy fácil, pues por WhatsApp o por subida a determinadas plataformas pornográficas de esas imágenes. Tenemos la pornoverganza también. Y eso también es un delito. O sea, no podemos compartir imágenes íntimas de otra persona, aunque nos la haya reenviado, aunque esa persona nos la haya mandado a nosotros. No podemos reenviarla. Eso es un delito también y podemos denunciarlo. Y se están generando también situaciones entre los adolescentes que podrían ser asimilables a delito, que es el cibercontrol entre adolescentes, principalmente a través de WhatsApp, ¿de acuerdo? Y a veces, bueno, hay muchos factores que lo motivan, esta concepción del amor romántico, del que si me pregunta, si está pendiente, si no me deja, si quiere saber qué hago, es porque me quiere o no me quiere, y esa sensación de esas relaciones tóxicas que también alimentan determinadas películas y series de televisión o determinada literatura para adolescentes, ¿no? Y se están generando también hay situaciones complicadas de cómo salir cuando todavía te falta la madurez necesaria, que ese es el principal problema, ¿no? con el que nos encontramos cuando son menores, cuando son adolescentes, el que no disponen de las herramientas de madurez necesarias para hacerle frente solos. Y por eso es importante que les ayudemos a identificarlas y a que sepan que nos pueden pedir ayuda, ¿vale? Y nosotros estar dispuestos a ayudarles. ¿Mm? Y como padres o familiares o profesores, ¿cómo podemos detectar o qué nos puede hacer pensar que ese niño, ese menor, ese adolescente está siendo víctima? Pues cambios
pistas que nos pueden dar, por ejemplo, cambios repentinos en el comportamiento, en las pautas del comportamiento. Salía con unos amigos con los que ya no sale, hacía unas cosas que deja de hacer, llega a casa y se encierra en su habitación, deja de comer, deja de dormir bien, está retraído, está incluso agresivo, está triste, no habla. Incluso el mero hecho de que no quiera tocar el móvil, no quiera conectarse, que podemos pensar, mira qué bien, se ha desintoxicado. No. Es que no. De acuerdo, incluso eso puede ser un síntoma de que algo no está funcionando y que por eso está apartando esa vía que le está generando ese ataque y esa ansiedad. Y lo importante es hablarlo con él y estar pendiente. ¿Vale? Y entonces, por lo cual ya lo están más o menos contestando, para prevenirlo o para prevenir que nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro familiar sea víctima, ¿es una cuestión de educación o cómo crees tú que podemos prevenir todo esto? Pues hay varias cosas que podemos hacer. La primera es hablar con ellos, que es algo que es muy fácil decir, Ya. pero difícil de hacer, porque es Y hablar y más es en escuchar ciertas también. edades. Claro, y es hablar y es escucharles también a ellos, ¿no? Y preocuparnos genuinamente por lo que le está ocurriendo. Pero sobre todo acompañarles. Cuando vemos que cuando empiezan a utilizar la tecnología, cuando empiezan a utilizar dispositivos móviles, cuando empiezan a acceder al ordenador, que además al principio es porque nosotros le damos nuestros dispositivos tecnológicos. O sea, el móvil no aparece de repente en las manos del chaval o de la chavala porque cae del techo y ¡pum! Aparece en sus manos, ¿no? Nosotros somos quienes estamos dando acceso a la tecnología y nosotros somos o deberíamos ser quienes les acompañamos en ese uso, quienes cuando se abran un perfil en redes sociales lo abramos con ello y nos quedemos además nosotros con las claves por si tienen un problema, no porque queramos cotillear ni Ya. fiscalizar lo que están haciendo, sino porque es que se les van a olvidar las claves. Si se nos olvida a nosotros los adultos muchas veces, ¿cómo no se les va a olvidar a ellos, ¿no? El ver qué contenidos ven, el ayudarles a buscar contenidos que sean también útiles. Si son más pequeños, pues ver con ellos cosas de manualidades, tutoriales de manualidades que luego podemos hacer con él. El no pretender tampoco que el online va por un lado y el offline va por otro. Podemos buscar contenidos con ellos de pues, manualidades, de recetas de cocina, de juegos que luego nosotros podemos hacer con ellos. Podemos ayudarles a buscar información, podemos involucrarles en cosas que hagamos nosotros cuando estamos preparando un viaje, buscar hoteles, buscar rutas, buscar lugares en los que hacer cosas. Cuando quieren ellos a lo mejor pues nos piden algo, pues buscar información sobre qué se está diciendo de eso, ayudarles a buscar también en redes sociales a quién seguir, no dejarlo solo a su criterio. Desde luego, desde el principio darles unas pautas de uso y de comportamiento del móvil. Y digo el móvil porque ahora mismo es la principal vía de acceso que ellos tienen a redes sociales. O sea, el móvil no se le da sin más. Tengo que acordar unas normas de uso, que mejor si es por escrito, sobre qué puede hacer, qué no puede hacer, cuándo me tiene que pedir ayuda, cuestiones que nos pueden parecer básicas, como que el móvil cuando te vas a acostar se queda fuera de la habitación, cuando te vayas a abrir los perfiles en redes sociales tienes que hacerlo conmigo y pedirme permiso, no te puedes descargar una aplicación sin antes pedirme permiso a mí. Cuando estamos comiendo a la mesa, cenando, los dispositivos están fuera, las pantallas están fuera de la mesa, ¿no? Y también acompañarles en ese proceso, explicarles desde pequeños que no deben admitir en su red de amigos a alguien a quien no conozcan y explicarles el por qué. Explicarles desde pequeños que no deben compartir información sobre sí mismos, datos personales, y explicarles el por qué. Porque además ellos te van a decir, pues si todos mis amigos lo hacen, Ya. ¿de acuerdo? Se les puede poner ejemplos de qué está ocurriendo. Y en general, estar con ellos ahí, buscarle nosotros, al final, si no queremos que sean consumidores pasivos de esa información y de esos contenidos que ven online, tendremos nosotros que enseñarles a cómo desarrollar este sentido crítico y esta utilidad también, ¿no? A quién puede ser interesante seguir, no solo a los influyentes habituales, sentarnos con ellos a ver un vídeo que está una retransmisión en streaming de uno de sus streamers preferidos
y comentarlo, lo que están diciendo, lo que están haciendo para entenderlo. Y ese tipo de cosas al final claro, lo que ocurre es que requiere tiempo. Entiendo también que aquí es fundamental el dar ejemplo. Es decir, que Dar los ejemplo. padres son los primeros que tenemos que dar ejemplo de qué uso hay que hacer con las redes sociales. Y muchas veces imagino que esto no ocurre así. Tenemos que dar ejemplo con el uso de las redes sociales y del móvil. No compartir una imagen de tu hijo en tu perfil de tu red social sin antes pedirle permiso, por ejemplo. Y nos va a sorprender y es probable que nos digan que no quieren o que para qué. Eso me parece muy interesante, la verdad. ¿Vale? No contar, incluso aunque nos parezca lo mejor del mundo y que no se les está reconociendo incluso, ¿no? Si les preguntamos a ellos, al final nosotros estamos generando su huella digital. Entonces, ¿cómo les vamos a decir que no compartan determinadas imágenes si durante un periodo de tiempo o al mismo tiempo nosotros estamos publicando fotos suyas en el grupo de WhatsApp de la familia? Pero bueno, hay que decírselo, que a mí me ha ocurrido con mis hijas. Yo preguntarles y decirme, mamá, no, ¿pero por qué? Porque no me siento cómoda. Pero pequeñitas, de 10, 11 años y bueno, pues lo tienes que respetar. Ayer leyendo el libro hablaba de la importancia de los likes. Es decir, entonces mi pregunta que me surgió es, ¿vivimos en una sociedad en que medimos todo en función del número de likes? Vivimos en un entorno en el que al final los likes es un termómetro, una vara de medir demasiado sencilla. ¿Vale? Entonces, si tienes muchos likes o tienes muchos seguidores, es que eres más importante y que le importas a más gente, ¿no? Si le han dado muchos likes a tu foto, es que tu foto es muy chula, que estabas haciendo algo muy, muy, muy destacado. Esa búsqueda del reconocimiento que nos ocurre a los adultos. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Ha llegado a no sé cuántos? En Twitter vemos adultos que cuando llegan a los no sé cuántos mil seguidores ponen un tweet. He llegado y tú dices, bueno, vale, ahora explícale a tu hijo que no es importante el número de seguidores y esas cosas, ¿vale? Entonces, ahí es importante también el ser conscientes de que, y contárselo a ellos y hablarlo con ellos, de que los seguidores que tú tengas no es más o menos importante. A mí me ocurrió, para que veas que yo me aplico también mi propia medicina, ¿no? Cuando mis hijas eran más pequeñas, un día me llegó una de ellas que no sé cómo se había enterado de que mi cuenta de Twitter tenía pues no sé cuántos mil seguidores. Y yo, mamá, me ha dicho Susanito que tienes no sé cuántos mil seguidores en tu cuenta de Twitter. Y yo le dije, sí. Y dice, a ver, ya se lo enseñé y me dice, ¿y eso? Y le dije, vamos a ver, yo cuando a las 9 de la noche te digo a dormir a la cama, de todos estos de aquí, ¿hay alguno que esté conmigo a acompañarme, ayudarme a que te vayas a la cama a dormir? Y me dice, no. Digo, entonces, ¿ves para lo que me valen los 19.000 seguidores? Quiero decir, le puse un ejemplo que ella identificaba en ese momento, ¿no? ¿Y para qué me sirve entonces tener tantos seguidores? Porque para ella lo importante en su entorno es eso, ¿no? Entonces, si nosotros mismos no nos aplicamos esa medicina, ¿cómo se la vamos a contar a ellos? ¿No? ¿Cómo ¿Y vamos a hacer a explicarles? Podemos decirles que la autoestima no se mide en like, que tienen que tener confianza en sí mismos, que no importa cómo les valoren los demás. Y se les puede explicar también que además esos likes, esos seguidores, esas visualizaciones del contenido es que ni siquiera dependen de ellos mismos, sino que depende de lo que el algoritmo ha decidido. Entonces, al final estás basando tu propia concepción de ti mismo en algo que es ajeno a ti, que es un algoritmo que le ha dado más o menos visibilidad, que ha decidido mostrárselo a más o menos gente para que tengas más o menos likes o followers y que no tiene ningún sentido esa comparación. Y esto, el hecho de lograr visibilidad, popularidad, likes, puede llegar a afectar a la autoestima de los adolescentes o de los niños? Bueno, sobre eso hay varias encuestas y estudios, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos dicen los estudios es que hay una correlación, lo que no significa que haya una causalidad. Quiero decir, una persona con baja autoestima es más sensible a ese tipo de cosas. Lo que no está demostrado es que por estar en redes sociales te baje la autoestima. Hay una correlación, pero no es causalidad, ¿de acuerdo? No está directamente
relacionado. Por eso yo siempre digo que lo que hay que trabajar es la autoestima. La autoestima en redes sociales, en el colegio, en tu entorno, en el que tú eres tú. Y que no por ponerte un filtro de belleza vas a ser más guapo. O sea, no tiene sentido querer sentirte mejor poniéndote un filtro de belleza o más guapa, ¿no? No va a ningún sitio. ¿Mm? Y hablando del tema de la huella digital, está claro que todo lo que publicamos al final crea una huella digital para bien o para mal y que eso, sobre todo cuando somos más adultos, nos puede causar problemas. Es decir, ¿tú conoces algún caso significativo de alguien que por el motivo que fuera en su momento publicó una publicación de un contenido y eso al tiempo le haya pasado factura? Bueno, casos de esos ahí lo estamos viendo desde casos de políticos hasta el típico caso que se lo menciono en el libro, una estudiante estadounidense que consiguió una beca en la NASA y lo publicó con palabras malsonantes en su Twitter y eso hizo que se quedase sin la beca. Pero para mí lo significativo, yo soy profesora también de cursos de posgrado, de másters en la Complutense y en la UNED. Y suelen ser alumnos pues, que ya han hecho la carrera, algunos tienen entre 25 y 30, algunos más mayores, ¿no? Pero en buena medida muchos de ellos son alumnos que han acabado la carrera y que están haciendo su máster y se enfrentan a la búsqueda de empleo, ¿no? Y casi todos los cursos, diría que todos, pero igual alguno no lo hay, siempre se me acerca algún alumno o alguna alumna a preguntarme cómo puedo borrar lo que yo he publicado en Twitter sin tener que cerrar la cuenta, cómo puedo borrar de forma automática sin tener que seleccionar uno a uno todo lo que tengo en Instagram, tengo esto, cómo lo puedo eliminar, esto que hay ahora mismo cuando buscas mi nombre, cómo puedo hacer que esto no aparezca en los resultados de Google. Y lo que ocurre es que son conscientes cuando se enfrentan al mercado laboral. Y cuando se buscan en Google, cuando se buscan en redes sociales y encuentran lo que sale sobre ellos publicado. Por eso también no está de más hacer con ellos ese ejercicio, pero ese ejercicio sobre nosotros, los padres. Quiero decir, siéntate con tu hijo o con tu hija, busca tu nombre en Google y comprueba qué es lo que aparece. O busca tu nombre en esta red social y comprueba qué es lo que aparece. Aquí también pasa una dualidad, es decir, hay perfiles profesionales que le premian, como el tema de los actores, los artistas, o incluso para participar en un programa de televisión, te piden que seas popular en redes sociales. Sin embargo, para otros puestos de trabajo, eso te puede perjudicar. Aquí yo creo que la cuestión es saber dónde te quieres tú enfocar o no y saber hacer buen uso de tu propia imagen o de qué quieres proyectar de ti en las redes sociales. Claro, es que la pregunta no es si tienes que tener o no seguidores en redes sociales, sino tú a qué te quieres dedicar. Exactamente. ¿Tú qué quieres ser? Y que esa profesión no dependa, primero, que esa profesión no dependa de una plataforma social, porque además esa plataforma te la puede cerrar, te puede cambiar las condiciones de servicio, puedes pensar que estabas ganando no sé cuánto dinero con la monetización de los vídeos de YouTube, YouTube cambia el sistema de monetización y al mes siguiente tienen menos de la mitad, ¿de acuerdo? Pero ¿tú a qué te quieres dedicar? ¿Tú quieres ser actor? Pues oye, si eres un actor, determinadas plataformas sociales te pueden ayudar a dar visibilidad, a demostrar lo buen actor que eres y a partir de ahí el demostrar lo que sabes hacer a través de redes sociales te puede ayudar a ser más empleable, no encontrar el trabajo, sino vamos a hablar de empleabilidad, a aumentar tu empleabilidad. Sí. ¿Vas a hacer que tu empleabilidad dependa de la red social? Eso no. ¿Vale? Entonces, en función de a qué te quieres dedicar, es lo que tenemos que orientarle, pero incluso si lo que quieres es ser un científico, es que a lo mejor siendo un científico, eres un científico y comienzas a ejercer de divulgador a través de las plataformas sociales y es una forma estupenda de complementarlo y de acercar la ciencia a más gente, ¿no? O si quieres ser profesor y a través de redes sociales, en Instagram, en Twitter, tienes un montón de ejemplos de profesores que están compartiendo casos de cosas que hacen con los alumnos, lo que llaman el claustro virtual, y es una forma también de aprendizaje entre los propios profesores cuando ya eres mayor. Sí, en línea con esto que estás diciendo que me parece interesante, hemos hablado, digamos, de la parte más negativa,
me gustaría ahora, hablar un poco de la parte más positiva. Mm. Es decir, ¿tú conoces algún ejemplo de metodologías educativas o de escuelas, de colegios que sí que utilicen las redes sociales para inspirar a los niños, para la educación, como fuente de aprendizaje, de educación, etcétera? Más que colegios que lo utilicen como base o metodologías, lo que sí conozco son profesores que lo utilizan y también colegios en que en casos concretos lo están utilizando. Por ejemplo, en lengua está Cristian Oliver, que es un profesor de lengua y literatura de Barcelona que utiliza muchísimo las redes sociales, pues por ejemplo YouTube, para en las estructuras de los títulos de YouTube, hablamos de lengua y literatura, Sí, sí, en sí. la propia estructura de un título de YouTube hacer un análisis de por qué ese título está orientado a que hagas clic, por ejemplo, ¿no? O coger una novela de Becker y decir, oye, ¿y esto cómo sería si fuese ahora en la actualidad escribirme un guión, ¿no? O colegios que en clase de historia, hay un colegio de Tres Cantos aquí en Madrid que creó un perfil en Twitter para dentro de lo que es la clase de historia como un experimento qué pasaría con el golpe de Estado del 23F en España si ahora hubiese sido si hubiese existido Twitter, ¿no? Para reflexionar sobre el impacto de los medios de comunicación, pero también a su vez para analizarlo, ¿no? Este tipo de cosas. Sí, sí, se están dando ya muchos casos o profesores que utilizan Instagram o TikTok en temas de arte, por ejemplo, también, y para desarrollo de la creatividad en las aulas. En todos estos casos lo importante es que la tecnología sea una herramienta para hacer algo. Quiero decir, no es el móvil por el móvil o la tecnología por la tecnología, sino que tiene que estar dentro de un programa o un currículo formativo, ¿de acuerdo? No sé, Sí, sí, sí. Una herramienta para un soporte más. claro, La verdad es que exactamente. pensando, es decir, cualquier asignatura que se imparte en un colegio, en un instituto, se puede adaptar hoy en día a las redes sociales. No sé, una poesía en Twitter, pues Bueno, aprendería posiblemente la mucho más. poesía o la instapoesía, por ejemplo, también. Tenemos mucha instapoesía en Instagram de poetas, ¿no? Pues fíjate que a Sí, veces hablamos, no sé, pues de la poesía y lo complicado que es el leer, ¿no? Y cómo acercarla de otra forma, esa poesía, para partir ya de ahí, pues luego también evolucionar, ¿no? que al final es... O en matemáticas, por ejemplo, también el compartir, o cómo se expresaría esta persona ahora, este personaje histórico, si ahora mismo tuviese una cuenta en Instagram, ¿no? O cómo si tú eres este personaje histórico, qué historia, qué narrativa construirías en Instagram, qué publicaría esta persona. Porque eso además no solo es para que, en el caso de la historia, por ejemplo, el alumno interiorice la historia, ¿no? Sino que interiorice también la reflexión sobre cómo estamos construyendo una narrativa sobre nosotros mismos a través de las redes sociales. Cómo lo que nosotros contamos de nosotros mismos condiciona cómo nos perciben, ¿no? Y cómo queremos que se nos perciba. Esa propia concepción de la identidad de cada uno de nosotros bueno, pues que es complicado el entenderla y el tener claro cómo trabajar con ella. Sí, al final es entender cuál es el potencial que nos ofrecen las redes sociales y saber aplicarlas en una buena dirección y que los menores o los niños en este caso entiendan que sí que tienen un buen, digamos, un buen uso con una finalidad que puede ser para ellos lúdica. Y ya por último, si tu hija viene, o no, igual ya te han hecho la pregunta, mamá, quiero ser youtuber o instagramer, ¿qué le dirías? Le diría, pero tú a qué te quieres dedicar, qué quieres ser, y luego ya veremos si Instagram y YouTube te sirven para algo, porque es que a lo mejor cuando tú quieras ejercer esa profesión, ni Instagram ni YouTube son ya ni siquiera la plataforma en la que te puedes dar a conocer. Entonces, como esto además cambia tan rápido, primero piensa a ver qué es lo que quieres, a qué te quieres dedicar, y luego vamos a ver cómo, en qué plataforma, bueno, pues te puede ayudar a darte a conocer o a desarrollar esas habilidades, ¿no? Y lo vamos viendo con tranquilidad, además, pero que no dependan tus ingresos de eso, porque entonces ahí puedes estar muy pillado
Ese es un gran y error vendido. que cometen muchísimos, sobre todo los influencers que se centran solo en Instagram o en TikTok. Yo siempre les digo, decir, al final, un blog, un ejemplo es el tuyo que lleva más de 10 años, Mm, es tuyo, es tu espacio. claro, Si Instagram no es tuyo, si mañana cierra, tu modelo de negocio ha desaparecido para siempre. claro. Eso es muy importante que ellos y que nosotros también lo tengamos claro. Esas plataformas sociales son de otros. Ellos Sí. ponen las condiciones del servicio, ellos son los que deciden qué, ni cómo y qué se muestra en función de unos algoritmos que no son ni buenos ni malos, pero son los que son. Ellos deciden cómo se retribuye en la publicidad, cuánto cuesta la publicidad y no son nuestras. Los seguidores no son nuestros seguidores, son los seguidores de las personas que están en la plataforma, pero que además se te pueden ir en cualquier momento y no tenemos otra forma de encontrarlos porque no hemos establecido un contacto directo con ellos, aunque pensamos que sí, pero los datos los tiene la plataforma tecnológica. Como tú decías antes, no es como un blog. Tu blog es tuyo, tú escribes en tu blog, tú cuentas lo que quieres, tú puedes tener una serie de suscriptores que tienes tú los datos de esos suscriptores a los que les mandas tú las campañas de email marketing y ese es tu propio medio y tú decides qué haces con él. ¿Mm? Pues por mi parte todo, María, muchísimas gracias. Recomendad a todo el mundo que vea este vídeo, nada, no solo a padres, a cualquiera que le interese en las redes sociales que compre el libro de María, redes sociales y menores. Y nada, María, pues muchísimas gracias. Un placer haberte escuchado y nada, sin duda una conversación muy inspiradora. Pues muchísimas gracias a ti, Carlos, por darme este espacio en tu canal. Nos Pues nada, vemos. María, un abrazo hasta ahora. Hasta luego.